Era un seal de la marina, entrenado para sobrevivir al caos, ahora enviado a casa porque su propia mente no se rendía. El invierno se tragó las llanuras de Amarillo mientras conducía de regreso a la granja abandonada de su abuelo, creyendo que el silencio podría acallar la guerra que aún resonaba en su interior. Ninguna familia esperaba, ninguna luz, solo nieve, viento y recuerdos que nunca aprendieron a dormir. Entonces su canino se detuvo. Un gruñido bajo, en alerta máxima. Huellas, pequeñas, apenas visibles en la nieve. Cuando abrió la puerta, no encontró ningún enemigo. Encontró a una mujer temblando de miedo, protegiendo a sus hijos con su cuerpo, con los ojos abiertos como una presa atrapada por los faros. Él pensó que había venido aquí solo para curarse. Él no sabía que la sanación ya estaba llamando a su puerta. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte nunca otra historia de lealtad, coraje y corazón. Su apoyo realmente significa mucho. La nieve cubría espesamente las llanuras de Amarillo, Texas, suavizando el terreno y dándole una apariencia engañosamente tranquila. El teniente Eisenmercer conducía con ambas manos sobre el volante, la mandíbula apretada y los ojos fijos en el estrecho camino que atravesaba campos blancos y vallas esqueléticas. A sus 33 años, tenía la presencia física de un seal de carrera de la Marina. Alto, de hombros anchos y músculos compactos debajo de capas de ropa civil. Llevaba el pelo corto, pero ya no tenía el corte reglamentario. Una barba oscura cubría su mandíbula angulosa, suavizando un rostro tallado por años de disciplina, fatiga y moderación. Sus ojos, de un gris constante, rara vez parpadeaban, no por falta de foco, sino por hábito aprendido en lugares donde parpadear costaba vidas. En el asiento del pasajero estaba sentado Ranger. El pastor alemán tenía 9 años, era negro y fuego. Su hocico estaba ligeramente cubierto de gris. Su cuerpo todavía era poderoso, pero ahora más lento, sus movimientos medidos, económicos. Sus oídos permanecieron alerta, girando ante cada sonido, ante cada cambio de viento. Ranger había sido el compañero canino de Eisen durante años de operaciones, explosiones, inserciones nocturnas y largas esperas en un silencio hostil. Si Eisen fue tallado por la guerra, Ranger fue moldeado por ella, leal hasta los huesos, tranquilo hasta que importó. Los dolores de cabeza llegaron sin previo aviso. Una fuerte presión detrás de los ojos de Eisen, un destello de luz blanca en el borde de su visión. Tragó saliva con fuerza, respirando a través de ella, negándose a tensarse. Los médicos militares le habían dado nombres. Trastorno de estrés postraumático, TEPT, lesión cerebral traumática leve. Palabras que lo explicaban todo y nada a la vez. Lo que importaba era la verdad debajo de ellos. Su sistema nervioso nunca se apagó. Su cuerpo se mantuvo listo para luchar incluso cuando ya no quedaba nada por qué luchar. Por eso estaba allí. 3 días antes, su comandante lo había llamado. Un hombre de unos 50 años, de postura firme y con una amabilidad escondida tras una honestidad franca. No te vayas cuando tu arma se atasca, había dicho el comandante en voz baja. Détente, arréglalo. Sobrevive ahora mismo, Mercer. Tú eres el arma atascada. Eisen no había discutido. Él nunca lo hizo. Vete a casa, añadió el comandante. O algún lugar que lo parezca. Se acerca la Navidad. Incluso los guerreros necesitan un lugar donde descansar. Eisen siguió las órdenes como siempre lo había hecho, pero casa no era una opción. Sus padres vivían a 3 horas al este. No habían hablado en más de una década. Cuando Eisen se alistó a los 19 años, le rogaron que aprendiera un oficio. Mecánica, electricidad, todo menos guerra. Cuando él se negó, algo se rompió silenciosamente entre ellos. Las cartas quedaron sin respuesta. Las llamadas no fueron devueltas. Al final, dejó de intentarlo. La casa de campo apareció entre la nieve que caía como un recuerdo que se negaba a desvanecerse.
Había pertenecido a su abuelo. Abuelo Trueno. El anciano había sido un veterano de Vietnam, ruidoso, cálido e imposible de pasar por alto. Se reía como un trueno y contaba historias que se suavizaban solo cuando Isen estaba cerca. Mi pequeño rayo, solía decir, alborotando el cabello de Isen. La granja había sido su refugio. Excursiones de pesca, leña apilada a mano. Mañanas tranquilas donde el silencio se sentía seguro, no amenazante. El abuelo Sander murió cuando Isen tenía 16 años. Un ataque cardíaco durante una tormenta de primavera. Truenos afuera. Trueno en el interior. La granja fue cerrada después del funeral. Nadie lo volvió a tocar. Isen disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a la puerta. Algo parecía estar mal. La puerta de madera estaba más recta de lo que recordaba. La nieve a lo largo del camino fue removida. Huellas, pequeñas, demasiado leves para ser de animales. El aire olía ligeramente a abandono. Fumar madera fresca quemándose recientemente. Ranger levantó la cabeza y su cuerpo se puso rígido. Un gruñido bajo vibró en su pecho, no agresivo, sino de advertencia. Su cola se detuvo y sus ojos se fijaron en la granja. Ethan apagó el motor. El silencio se hizo sentir, interrumpido únicamente por el viento que arrastraba la nieve por el suelo. Salió, sus botas crujieron suavemente y su aliento se nubló. El instinto tomó el control. Él examinó las ventanas. No había luces, pero había cortinas colgadas donde antes no había ninguna. Ranger se movió delante de él, posicionándose entre Isen y el porche. Fácil, murmuró Isen en voz baja y firme. Llegaron a la puerta. La madera estaba cálida al tacto. La mano de Isen se detuvo en el mango. Su pulso se aceleró, no por miedo sino por algo más profundo. Una sensación de que lo que aguardaba al otro lado no se desharía una vez visto. Él abrió la puerta. Salió un aire cálido que traía olor a sopa y lana húmeda. Dentro había una mujer. Ella se congeló en el instante en que lo vio. Era joven, de unos 20 años como máximo, delgada pero agotada por el cansancio. Su cabello, oscuro, casi negro, estaba recogido en una trenza suelta con hilo derretido de escarcha. Los mechones se le pegaban a la cara. Su piel tenía un cálido tono cobrizo, pero ahora estaba pálida, tensa por el miedo. Sus ojos eran oscuros, grandes y agudos, con un instinto protector. Ella dio un paso adelante sin pensar, colocándose entre Isen y tres pequeñas figuras detrás de ella. Niños. Uno se aferró a su pierna. Otro se quedó ligeramente atrás, con la barbilla levantada, tratando de parecer valiente. El más pequeño estaba envuelto en sus brazos, con las mejillas sonrojadas y la respiración entrecortada. Los hombros de la mujer temblaron. Ella no gritó. Ella no corrió. Ella simplemente se mantuvo firme. Ranger se detuvo en el umbral, observando, con las orejas hacia adelante, pero con postura tranquila. Su gruñido se desvaneció en el silencio. El corazón de Isen latía con fuerza. Él no había venido aquí a buscar gente. No había venido aquí para sentir nada en absoluto. Y, sin embargo, de pie en la granja de su abuelo, frente a una extraña temblorosa que protegía a sus hijos como una última línea de defensa, Isen se dio cuenta de algo que no se había permitido considerar. El silencio no lo había curado. Solo había dejado espacio para que entrara algo más. La habitación permaneció congelada durante varios segundos después de que se abriera la puerta, como si todos los que estaban dentro estuvieran esperando a ver quién se movería primero. Maya Redbeard Collins permanecía rígida cerca del centro de la sala de estar de la casa de campo. A sus 28 años, parecía más joven de lo que era, su cuerpo delgado hasta el punto de la fragilidad, los hombros encogidos hacia adentro por semanas de frío y vigilancia. Su largo cabello oscuro, casi negro, estaba trenzado libremente por su espalda, y los mechones se deslizaban libremente alrededor de un rostro moldeado tanto por la suavidad como por la resistencia.
Su piel tenía el cálido tono bronce de su herencia comanche, pero el cansancio la había apagado y las sombras se habían instalado bajo sus ojos. Esos ojos eran oscuros y vigilantes, moviéndose entre Isen y el canino a su lado, midiendo el peligro como lo hace una presa cuando ya no le queda donde correr. Ella no dio un paso atrás. En lugar de eso, se movió hacia adelante y se colocó directamente frente a sus hijos. Lily, de 6 años, estaba parada justo detrás de la cadera de su madre. Era delgada, con cabello castaño y liso cortado de forma desigual en las puntas, como si lo hubieran cortado manos cansadas. Su barbilla estaba levantada en señal de desafío, aunque sus dedos temblaban mientras retorcían el dobladillo de su suéter. Tenía la edad suficiente para comprender el miedo y para decidir que el coraje significaba permanecer inmóvil cuando todo en su interior quería huir. Junio, de 3 años, apretaba contra su pecho una muñeca de tela desgastada. Sus rizos enmarcaban un rostro redondo, manchado de hollín y lágrimas secas. Un pulgar se cernía cerca de su boca, sin saber si aún se permitía el consuelo. Sus ojos iban de Isen a Ranger. La curiosidad luchaba contra el instinto. Rousi, de apenas 1 año de edad, estaba fuertemente envuelta en los brazos de Maya. Sus mejillas estaban rojas por el frío. Sus labios se separaron mientras respiraba con un leve silbido, un sonido superficial pero constante. Olía a leche, lana y aire invernal. Las manos de Maya se apretaron sobre su abrigo. «Por favor», dijo ella con voz baja y desigual. No lo suficientemente fuerte como para sonar como si estuviera pidiendo limosna, pero casi. «No causaremos problemas. No hacemos ruido. Podemos apartarnos de tu camino». Isen cerró la puerta tras él, con cuidado de que el viento no volviera a entrar. El clic del pestillo sonó más fuerte de lo debido. Dio un paso adentro, con las botas pesadas contra el suelo de madera. De cerca, su tamaño era inconfundible. Llenaba la puerta, incluso sin uniforme. Pecho ancho, complexión robusta, el tipo de hombre cuya presencia transformaba el ambiente de una habitación. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos no pasaban por alto nada. La tensión en los hombros de Maya. La forma en que Lily se inclinaba ligeramente hacia June. La forma en que la respiración de Rosie se entrecortaba cuando bajaba la temperatura. Ranger se acercó a él. Luego se detuvo a varios metros de distancia, sentado sin órdenes. Su cola descansaba en el suelo, con las orejas alerta, pero una postura neutral. Olfateó una vez y luego giró la cabeza hacia Lily, observándola con serenidad. Maya notó que se le entrecortaba la respiración. Isen levantó una mano lentamente, con la palma abierta. «No te hará daño», dijo con voz profunda, firme, practicada en contención. «Está entrenado». Eso no alivió el miedo de Maya. Pero Ranger hizo algo inesperado. Bajó la cabeza y se tumbó boca abajo, con la barbilla apoyada en las patas. Lily se quedó mirando. «Está sentado», susurró. La cola de Ranger golpeó una vez, lenta y deliberadamente. Mia tragó saliva. La mirada de Isen volvió hacia ella. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Maya dudó y luego respondió honestamente. «Unas cuantas noches». Antes de eso, ella negó con la cabeza. «Estábamos caminando un rato». «¿De dónde?» Los labios de mamá se apretaron. Su mirada se posó en el rostro enrojecido de Rosie. «No tenemos ningún otro lugar». Isen no presionó. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio a menudo decía más que las respuestas impuestas demasiado rápido. Miró alrededor de la habitación. La granja ya no era la cáscara vacía que recordaba. Un pequeño fuego crepitaba en el hogar de piedra. Las mantas estaban cuidadosamente dobladas sobre el sofá. Una olla hervía a fuego lento en la estufa, liberando un leve olor a caldo y cebollas. Alguien había barrido el suelo. Alguien se había preocupado. ¿Creías que el lugar estaba abandonado? Isen dijo esto, no acusando, solo afirmando un hecho. Maya asintió rápidamente.
Estaba oscuro. No hay huellas, no hay señales. No sabíamos que alguien volvería. Ella se enderezó ligeramente, haciendo acopio de determinación. Si quieres que nos vayamos, nos iremos. Podemos dormir en el granero o en el cobertizo de los caballos. Solo necesitamos un poco de tiempo para las chicas. Su voz se quebró en la última palabra. Isen sintió la presión familiar detrás de sus ojos, el pulso de advertencia de un dolor de cabeza creciendo. Se concentró en su respiración. Entra por la nariz y sale por la boca. Lento. Ranger se acercó más a Lily, sin tocarla, simplemente existiendo a su lado como una pared cálida. June se agachó y lo miró fijamente. «Perrito», murmuró. Las orejas de Rers se movieron. Él permaneció quieto. Isen miró a Maya nuevamente. Realmente se veía bien esta vez. Por la forma en que ella se interponía entre él y sus hijos. El miedo se entrelazaba estrechamente con la resolución ante el agotamiento grabado en cada movimiento. «El invierno no perdona aquí», dijo en voz baja. «No durarás mucho sin refugio». Maya asintió. Ella ya lo sabía. La mandíbula de Isen se tensó. Volvió la mirada hacia la ventana donde la nieve continuaba cayendo en capas pesadas y silenciosas. Pensó en las palabras de su comandante. «Retírate. Arregla el arma». Él se dio la vuelta. «Puedes quedarte», dijo. «No para siempre, sino hasta que las cosas se estabilicen, al menos durante el invierno». Maya parpadeó. «¿Una vez? 2 veces. ¿Te refieres adentro?», ella preguntó, apenas por encima de un susurro. «Sí». Sus rodillas casi se doblaron. Ella se apoyó contra la mesa, mientras las lágrimas caían libremente, silenciosas y sin control. Ella asintió una y otra vez como si temiera que las palabras desaparecieran si dejaba de moverse. «Gracias», susurró. «Muchas gracias». Isen asintió una vez, sintiendo ya el peso de lo que había acordado dejar sobre sus hombros. Ranger se puso de pie, cruzó la distancia restante y empujó suavemente la mano de Lily con su nariz. Por primera vez esa noche, la habitación exhaló. La mañana llegó tranquilamente a la casa de campo, no con alarmas ni órdenes gritadas, sino con el suave crujido de la madera y el susurro bajo del viento deslizándose sobre la nieve. Isen estaba despierto antes del amanecer, como siempre. Su cuerpo nunca había aprendido a dormir hasta tarde. Años de servicio lo habían entrenado para levantarse antes del amanecer, antes de que el peligro se anunciara. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza y los ojos desenfocados mientras escuchaba la casa respirar. Las paredes crujieron levemente cuando el frío las presionó. En algún lugar más adentro, un niño tosió y luego se tranquilizó. Afuera, Ranger estaba sentado en el porche, con la espalda recta y las orejas alerta, observando el horizonte gris como si custodiara algo sagrado. A los 9 años sus movimientos eran más lentos, pero su vigilancia no había disminuido. La escarcha se le pegaba a los bigotes. Cuando Isen salió brevemente para explorar el patio, Ranger movió su cola una vez, en señal de reconocimiento sin interrumpir la vigilancia. Dentro, Maya ya estaba despierta. Se movió silenciosamente, descalza, a pesar del suelo frío, con cuidado de no despertar a las niñas. Hábito, no necesidad. Años de aprendizaje de que el ruido invitaba a los problemas. Se recogió el cabello oscuro con una tira de tela. Sus movimientos eran eficientes, casi ritualistas. El miedo aún vivía en sus huesos, pero la rutina le daba algo sólido a lo que aferrarse. La casa de campo había estado vacía durante 16 años. Sin despensa abastecida, no hay sistemas que funcionen. Todo lo que utilizaban ahora había sido reconstruido pieza por pieza. Maya lo había hecho con paciencia más que con dinero. Unas cuantas gallinas picoteaban detrás del cobertizo, con las plumas opacas pero sanas, escarbando la nieve en busca de grano, que ella racionaba cuidadosamente. Cerca de la valla había un viejo caballo castaño,
cuyas costillas eran apenas visibles bajo su pelaje invernal. Su nombre era Jonás. Era lento, gentil y testarudo, como suelen hacer los animales que han conocido tiempos mejores. Sacaba agua cuando podía y se posicionaba como cortavientos cuando llegaban las tormentas. Maya los visitaba cada mañana, murmurando suavemente en una mezcla de inglés y comanche. Palabras transmitidas por su madre. Colgó un pequeño amuleto de viento junto a la puerta. Cuentas y trozos de hueso ensartados entre sí, tintineando levemente cuando el aire se movía. El sonido era ligero, frágil, pero constante. Le recordó que todavía estaba allí. Cuando Isen regresó adentro, el olor de la comida había llenado la cocina. El chile se cocinó a fuego lento en la estufa. Pan de maíz horneado a fuego lento en el horno. Café preparado oscuro y fuerte. Isen se detuvo en seco cuando tomó el primer sorbo. Fue exactamente correcto. No dijo nada, pero Maya notó la forma en que sus hombros se relajaron ligeramente, la forma en que no se tensó después del primer trago. Las chicas se despertaron poco después. Lily entró primero a la cocina, con las mangas del suéter sobre las manos. Ella miró a Isen, luego a Ranger a través de la ventana antes de agacharse junto al perro y susurrarle algo al oído. Ranger escuchó con gravedad, como si le hubieran confiado una misión. June la siguió, arrastrando su muñeca por un brazo, con sus rizos salvajes por el sueño. Se plantó frente a Ranger y le ordenó, «Siéntate». El Ranger no se movió. June frunció el ceño y luego estalló en carcajadas. «Es terco como mami». Rousey fue la última en gatear, decidida y torpe, golpeando el suelo con las manos. Se dirigió hacia las botas de Isen, tirando de los cordones con un chillido de alegría. Isen se quedó paralizado, sin saber si moverse o permanecer como una estatua. Ranger resolvió el problema bajando la cabeza, lo que permitió que Rousey le agarrara la oreja suavemente. Su risa resonó, brillante y espontánea. Algo se aflojó dentro del pecho de Isen. Ranger, que había enfrentado los disparos sin inmutarse, trotó detrás de las niñas a través de la nieve más tarde esa mañana, resbalándose una vez y derrapando hacia un lado. June se rió tan fuerte que cayó hacia atrás. Lily aplaudió. Isen observaba desde el porche, aturdido por la visión de su canino rodando en la nieve como un cachorro de la mitad de su edad, dejando huellas torcidas que cruzaban el patio como firmas descuidadas. Había pasado mucho tiempo desde que algo aquí se sentía vivo. Esa tarde, mientras Maya doblaba la ropa cerca del fuego y las niñas dibujaban en trozos de cartón, el teléfono de Isen vibró. La voz del médico militar sonó tranquila y firme, recordándole que debía evitar el estrés, evitar que su sistema nervioso se disparara, recordar que la curación no era inactividad, sino regulación. Isen escuchó sin interrumpir. Cuando terminó la llamada, no se movió de inmediato. Miró por la ventana donde las chicas perseguían a Ranger en círculos lentos, con la risa transmitiéndose a través del aire frío. «Estoy aprendiendo la misión más difícil», dijo en voz baja, aunque nadie estaba lo suficientemente cerca para oírlo. Aprender a estar quieto sin sentirse inútil. Esa noche, la granja resplandecía de calidez. Maya sirvió la sopa con cuidado, colocando cuencos frente a las niñas antes de sentarse. Observó a Isen con el rabillo del ojo, notando cómo comía despacio, metódicamente, como si estuviera atento a cada movimiento. Un hombre entrenado para soportar el caos, que ahora aprendía a sentarse a la mesa. Sintió algo desconocido agitarse bajo sus costillas, no esperanza. Eso era demasiado peligroso, algo más silencioso, algo parecido al alivio. Más tarde, después de que las niñas durmieran acurrucadas bajo pesadas colchas, Maya se quedó de pie junto a la ventana. La nieve caía en suaves sábanas. Ranger yacía junto a la puerta, con la cabeza sobre las patas. Isen estaba sentado al otro lado de la habitación, limpiándose el barro de las botas. Por primera vez en semanas, Maya se permitió respirar sin contar las salidas. Por primera vez en años,
Isen se permitió sentarse en un lugar donde nadie esperaba que salvara el mundo. Afuera, el viento traía el tenue tintineo de cuentas y huesos, ligero y persistente, empujando contra la oscuridad. La nieve caía espesa y constante esa noche, presionando contra las ventanas de la granja como si el mundo exterior se desvanecía lentamente. Dentro, el fuego ardía bajo y constante. Una luz naranja se extendía por las paredes de madera, convirtiendo los nudos de la madera en largas sombras que se mecían como recuerdos, reacias a quedarse quietas. Las niñas se durmieron temprano, abrigadas bajo edredones demasiado grandes para ellas, con la respiración suave e irregular después de un largo día en el frío. Isen añadió otro leño al fuego y retrocedió. Ranger yacía cerca de la chimenea, su cuerpo envejecido se acurrucaba protectoramente, con los ojos medio cerrados, pero nunca del todo dormido. El pelaje del viejo canino reflejaba la luz del fuego. Su pelaje negro ribeteado en ámbar, su pecho subía y bajaba a un ritmo que parecía anclar la habitación. Maya estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con las manos alrededor de una taza desportillada. A la luz del fuego, se veía diferente, menos cautelosa. Su postura aún reflejaba tensión, pero ya no estaba enroscada para huir. Su cabello oscuro colgaba suelto sobre un hombro, captando chispas rojas de las llamas. Su rostro, desgastado por el dolor y la resistencia, se suavizó al mirar a las niñas dormidas. Caen. Se duerme más rápido cerca del fuego, dijo en voz baja. Mi madre solía decir que le recuerda al cuerpo que está a salvo. Isen asintió. Aún no confiaba en su voz. Maya miró fijamente su taza un largo momento antes de volver a hablar, como si decidiera si las palabras podían existir fuera de su pecho. Mi padre era del ejército, dijo. Blanco de Oklahoma. No un guerrero como la gente imagina. Se dedicó a la respuesta ante desastres. Inundaciones, tormentas, búsqueda y rescate. Sonrió levemente al recordarlo. Se perdió una vez durante una misión de socorro invernal. La nieve caía rápido. No había señales, ni señales en la carretera. Pensó que se congelaría allí fuera. Sus ojos se alzaron hacia Isen, reflejando el fuego. Mi madre lo encontró. Isen se quedó quieto, escuchando. Era Comanche, una mujer pequeña, de espalda fuerte, mirada penetrante. Interpretaba el viento como otros leen los mapas. Seguía las ramas rotas, como la nieve se doblaba sobre ciertas hierbas. Lo trajo a casa, lo sentó junto al fuego, le dio sopa. No le preguntó su nombre hasta que dejó de temblar. La voz de Maya se calentó al hablar. Cada palabra suavizaba. Un pedazo del pasado de vuelta a su lugar. Se amaban porque se respetaban. Eso fue lo primero. Tragó saliva. De pequeña, creía que mi padre era un superhéroe. Me enseñó nudos militares. Decía que si puedes hacer algo bien, no fallará cuando importa. Se le escapó una risita. Me llevaba a pescar, pero siempre los devolvíamos. Decía que la fuerza no significa tomar lo que se puede. Sus ojos brillaban ahora, no con lágrimas todavía, sino con algo cercano. Me enseñó a estar en silencio en el bosque, a escuchar en lugar de hablar. Dijo, la gente ruidosa se pierde lo importante. Isen sintió una opresión en el pecho. Cuando tenía 10 años, continuó Maya. Hubo una avalancha, una ráfaga de nieve. Estaban en casa. Yo no estaba. Estaba en casa de un vecino. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Desaparecieron antes de que nadie pudiera alcanzarlas. El fuego crepitó suavemente. Maya no lloró. Todavía no. Había contado esta historia demasiadas veces sola como para que las lágrimas le brotaran fácilmente. Después de eso, entré en el sistema, dijo. Hogares de acogida, familias temporales, algunas amables, otras no. La mayoría no sabía qué hacer con una niña callada que no quería que la tocaran. Su voz se endureció un poco. Me enviaron de vuelta una y otra vez.
Dijeron que no conectaría. Dijeron que asustaba a sus otros hijos. Isen la observó atentamente, viendo cómo sus palabras le costaban algo incluso ahora. Cumplí la mayoría de edad a los 18, continuó Maya. Trabajaba por las noches, en restaurantes, gasolineras, lo que fuera que pagara. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, conocí a Tyler a los 21. Isen reconoció el nombre. No dijo nada. Era amable, dijo mamá. Electricista, trabajador. No intentó arreglarme. Simplemente se quedó. Le temblaba la boca. Teníamos 3 hijas. Las amaba como a respirar. Su mirada cayó al suelo. A su padre nunca le caí bien. Nunca lo dijo abiertamente. Solo miradas que se quedaban demasiado tiempo. Preguntas que parecían agudas, como si necesitara demostrarle algo. Exhaló lentamente. Su madre lo intentó. Amaba a las chicas. Me amaba en silencio. El fuego volvió a crepitar. Hacía un mes que Tyler murió. Accidente laboral. Maya cerró los ojos y luego todo lo demás. No necesitó dar más explicaciones. El recuerdo de aquella noche de invierno vivía demasiado cerca de la superficie. Cuando finalmente se quedó en silencio, la habitación se sintió más pesada, más llena, como si ahora albergara todas las vidas que la habían habitado. Isen habló entonces, con la voz ronca por la falta de uso. Mi abuelo murió cuando yo tenía 16 años. Dijo. Un ataque al corazón, tormenta afuera, truenos por todas partes. Miró fijamente el fuego, viendo algo completamente distinto. Era Vietnam, ruidoso, cálido, podía llenar una habitación con solo respirar. Una leve sonrisa dibujó en su rostro. Me llamó el chico del rayo. Dijo que era rápido, pero que necesitaba aprender cuándo atacar y cuándo quedarme quieto. La sonrisa se desvaneció. Cuando murió, la casa quedó en silencio. Demasiado silencio. Maya escuchó, inmóvil. Decidí alistarme a los 19. Mis padres no querían. Tenían miedo de que volviera destrozado, o de que no volviera. Apretó la mandíbula. Me dijeron que arreglar máquinas ayudaba a la gente tanto como llevar un rifle. Isen apretó los puños inconscientemente. Les dije que quería proteger a la gente, no solo reparar lo que ya estaba dañado. Tragó saliva. Ese fue el día que dejaron de responder. El silencio llenó el espacio entre ellos. No incómodo, sino compartido. Me sumergí en el trabajo, continuó Isen. Entrenamiento, despliegues, misiones consecutivas, sin permiso, sin espacio para pensar. Miró a Ranger. Fue el único que se quedó. Mia miró al perro, luego volvió a mirar a Isen. Su expresión se suavizó, no con lástima, sino con reconocimiento. Se quedaron así un buen rato, 2 personas cuyas vidas habían sido moldeadas por la ausencia más que por la presencia. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, el fuego ardía más bajo, pero más cálido. Por primera vez, ninguno de los dos se sintió solo en sus recuerdos. Los días que siguieron se conmovieron. Con la paciencia de la nieve que caía, cada hora asentándose suavemente en la cima de la última. Las rutinas matutinas se suavizaron hasta convertirse en algo casi tierno. Isen aún se despertaba antes del amanecer, pero ahora la casa le respondía con silenciosas señales de vida en lugar de vacío. Lily, de 6 años y delgada como un retoño, se esforzaba por crecer. Doblaba mantas con cuidado mientras Mia descansaba, y luego se daba la vuelta rápidamente para secarse los ojos cuando creía que nadie lo notaba. La responsabilidad recaía sobre sus pequeños hombros como un abrigo 2 tallas más grande. Sin embargo, lo llevaba de todos modos, con la barbilla en alto. June, de 3 años y maravillosamente testaruda, trataba las reglas como sugerencias. Insistía en que Isen le leyera su cuento para dormir exactamente 3 veces por página. El mismo tono, las mismas pausas, la misma voz tonta para el oso. Si se saltaba una palabra o cambiaba el ritmo,
Ella se cruzaba de brazos y declaraba con solemne autoridad: «Así no es como lo hacía papá». Isen aprendía rápido. La precisión importaba aquí más que la táctica. Rousi, de apenas un año, era más sencilla. Necesitaba calor, brazos firmes y el sonido de la lentitud. Respirando. Si Isen la sostenía bien, su pequeña mano se cerraba en su camisa y ella sonreía, amplia y radiante, como si el sol hubiera entrado en la habitación. Lo deshacía cada vez. Ranger lo observaba todo con silenciosa aprobación. El pastor alemán de 9 años seguía a las niñas de habitación en habitación, moviendo las orejas y la cola solo cuando se lo pedían. Dormía junto a la cuna de Rosie por la noche, con una pata extendida como si protegiera el borde de sus sueños. Afuera seguía patrullando el patio, pero adentro había elegido una nueva misión. Era una tarde pálida, el cielo del color de la hojalata vieja cuando sucedió. Maya había insistido en hacer las tareas ella misma. Isen protestó, pero ella lo despidió con una sonrisa cansada. «He hecho cosas peores», dijo. «Tendré cuidado». No lo fue. Cerca del establo, el hielo había cubierto el suelo con una fina e invisible capa. Mientras Maya llevaba un cubo de agua tibia hacia el abrevadero de Jona, su pie resbaló. El mundo se tambaleó. Un dolor punzante. Le subió la pierna al caer al suelo, con la respiración entrecortada. Isen lo oyó desde el porche. En segundos estuvo a su lado, arrodillado, con las manos firmes, mientras le revisaba el tobillo. Ya se le estaba hinchando, la piel estaba irritada y roja. «Estoy bien», dijo Maya con los dientes apretados, aunque su rostro estaba pálido. «Solo ayúdame a levantarme». No discutió. La levantó con cuidado, soportando su peso mientras Ranger daba vueltas, gimiendo suavemente. Dentro, Maya se hundió en el sofá, conteniendo las lágrimas mientras Isen le vendaba el tobillo. Intentó disculparse. Él la detuvo con una mirada que no admitía discusión. «Yo me encargo de las niñas», dijo. «Tú descansa». Lo que siguió fue un caos. Isen había desactivado explosivos bajo presión. Había sorteado inmersiones nocturnas y terrenos hostiles. Nada de eso lo preparó para alimentar a un niño de 1 año con una cuchara. Rousi probó la gravedad lanzándole comida machacada directamente al pecho. Isen se quedó, paralizado, con los ojos abiertos como si calculara el radio de la explosión. June rió tanto que cayó hacia atrás. Lily jadeó, y luego corrió a ayudar, agarrando un paño con más urgencia que habilidad. Ranger, creyéndose útil, sacó un pañal limpio de la bolsa abierta y corrió por la casa con él, con la cola en alto como si presentara un trofeo. June lo persiguió, gritando órdenes. Lily los regañó a ambos con la seriedad de una maestra de escuela. Isen quemó el arroz. El humo llenó la cocina. June olfateó el aire y anunció: «Huele a guerra». Isen ni siquiera pudo discutir. Por la tarde, estaba sentado en el suelo, con la espalda contra el sofá. Rousi dormía sobre su pecho, su aliento cálido y constante. June se apoyó en su hombro, con el pulgar en la boca y los párpados caídos. Lily estaba sentada cerca, dibujando en silencio, levantando la vista cada pocos minutos para asegurarse de que su madre seguía descansando. Maya observaba desde el sofá, con el tobillo apoyado y una manta sobre las piernas. Vio cómo Isen no se inmutaba ante el desorden, el ruido, la necesidad. Se quedó. Se adaptó. Se ablandó. Por primera vez en años, sintió algo se aflojó dentro de ella. Una venda se desenvolvió lenta y cuidadosamente. Esa noche, cuando las niñas finalmente se durmieron y Ranger se acomodó cerca del fuego, Isen limpió la cocina en silencio. Maya lo observó, su forma de moverse con deliberada delicadeza, como si aprendiera un nuevo idioma. «No tienes que hacerlo todo», dijo en voz baja. Él la miró, luego volvió a mirar el fregadero. «Lo sé», dijo. «Quiero hacerlo». Ella asintió, con la emoción apretada en la garganta. Más tarde, mientras el fuego se apagaba,
Isen volvió a sentarse en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá donde Maya yacía. La casa olía ligeramente a humo y jabón. Afuera, el viento rozaba las paredes, pero no se sentía amenazante. Isen cerró los ojos. Por una vez, tenía las manos sucias, no de aceite ni sangre, sino de comida derramada y ceniza. Por una vez, su corazón estaba ocupado con algo más que la vigilancia. No se sentía inútil. Se sentía necesario. Y Maya, viéndolo respirar al ritmo de su hija dormida, comprendió algo que no se había atrevido a esperar. Algo: la gente no se iba cuando la vida se volvía desordenada y ruidosa. Algunos se quedaban, incluso cuando quedarse significaba ceder el control. La nieve seguía cayendo, paciente y silenciosa, cubriendo el mundo exterior, mientras algo cálido y frágil echaba raíces dentro de la granja. La nieve caía con fuerza esa mañana, gruesos copos difuminando los límites del mundo hasta que la granja parecía aislada de todo lo demás. El sonido de un motor rompió el silencio. Isen lo notó primero. Ranger se levantó de su lugar junto al porche, con el oído atento, el cuerpo tenso, pero controlado. Una camioneta se detuvo cerca de la puerta, su oscura silueta medio engullida por el blanco. El conductor bajó lentamente, crujiendo las botas, con las manos visibles. Era joven, de 20 y pocos años, delgado pero firme, con la postura de alguien recién entrenado para mantenerse erguido. Llevaba el pelo rubio oscuro corto, la pulcritud militar aún se le aferraba. Su rostro tenía un ángulo agudo suavizado por la juventud, un rastro de incertidumbre en sus ojos que no encajaba con la firmeza de su paso. Maya se quedó paralizada al verlo. Noah, susurró. Noah Collins, 22, el hermano menor de Tyler. Recientemente dado de baja del servicio, todavía lleva su disciplina como una segunda piel. Tenía los ojos de su hermano, la misma tranquila firmeza, pero había menos peso detrás de ellos, menos pérdida por ahora. Se quitó la gorra al acercarse y la nieve se acumuló sobre sus hombros. «Te he estado buscando», dijo suavemente. Su voz era tranquila y respetuosa. «La gente del pueblo dijo que podrías estar por aquí». Maya dio un paso adelante, luego se detuvo, sin estar segura de dónde estaba parada. Ahora Isen permaneció junto a la puerta, en silencio, atento. «Vine a llevarte a casa», dijo Noé, mirando hacia la casa y luego de nuevo a Maya. «En un lugar cálido y seguro. Las chicas no deberían estar aquí». Maya asintió lentamente. No estaba equivocado. En el interior, el calor de la casa de campo de repente se sintió frágil. Maya estaba sentada a la mesa con Noah, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Isen estaba de pie cerca de la ventana. Ranger presionó contra su pierna. Las chicas observaban desde las escaleras, los ojos de Lily brillaban con una comprensión que iba más allá de sus oídos. «No quiero ser una carga», dijo Maya en voz baja. «No deberías tener que arreglar lo que yo no puedo arreglar». Noé meneó la cabeza. «Tu familia no es una carga». Se le hizo un nudo en la garganta. Ella miró una vez hacia Isen, luego hacia otro lado. Una parte de ella quería ir con Noé, elegir el camino que tuviera sentido, el que no implicara correr el riesgo de quedarse demasiado tiempo. Otra parte, más suave y más peligrosa, se sintió abrumada por la idea de abandonar ese lugar donde la risa había regresado, donde el silencio ya no se sentía como un castigo. Pensó en Isen sentado en el suelo con Rousy dormida sobre su pecho, en Ranger cuidando a las niñas sin que se lo pidieran, en el calor ganado lentamente, honestamente. Y pensó en cuán fácilmente le habían arrebatado antes todo lo que amaba. «Me voy», dijo Maya finalmente, con la voz apenas firme. «Mañana por la mañana», asintió Noé, aliviado pero respetuoso. «Volveré temprano». Después de que él se fue, la casa se sintió más tranquila de lo que había estado en días. Esa noche, la temperatura bajó bruscamente. El fuego ardía brillantemente, pero el aire se volvió seco y cortante.
Rousi se movió mientras dormía y una tos suave se tornó repentinamente áspera. Su respiración era entrecortada, superficial y aguda, un sonido doloroso y silbante que se extendía por la habitación. Maya se incorporó de golpe. El pequeño pecho de Ross se levantó demasiado rápido. Sus labios palidecieron levemente y el pánico se reflejó en su rostro mientras luchaba por respirar. ¡Oh Dios! Maya jadeó, agarrándola. Por favor, por favor. Isen estuvo allí al instante. Tomó a Rousi con suavidad, con firmeza, con movimientos tranquilos y precisos. La colocó en posición vertical, sosteniéndole la espalda y manteniendo abiertas sus vías respiratorias. Le hizo un gesto a Maya para que trajera agua y luego ajustó la tetera sobre el fuego, agregando humedad al aire. «Quédate conmigo, cariño», murmuró en voz baja y firme. «Respirar». Ranger se acercó más, su gran cuerpo irradiaba calor y se enroscaba alrededor de las piernas de Isen y los pies de Rosie, una barrera viviente contra el frío. Isen observó la respiración de Rosie como antes observaba los signos vitales en el campo, contaba los segundos, controlaba su propio pulso. Recordó esa sensación, el límite entre el pánico y el control. Él eligió el control. Pasaron los minutos, luego más. Poco a poco, la respiración de Ross se suavizó. Nos desvanecimos. Su pequeño cuerpo se relajó y el cansancio la empujó hacia el sueño. Maya se desplomó junto a Isen, temblando ahora que el miedo no tenía otro lugar a donde ir. Se quedaron así toda la noche, intercambiando lugares, rozándose las manos, un silencio denso, pero compartido. El fuego crepitaba lentamente. Ranger nunca se movió. En algún momento, Isen extendió la mano y tomó la mano de Mia. Ni urgentemente, ni con fuerza, solo lo suficiente para estar allí. «No quiero que te vayas», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el fuego. Maya se quedó sin aliento. «Tengo miedo», admitió. «Cada vez que me dejo quedar, lo pierdo todo». Isen asintió. Él comprendía íntimamente ese tipo de miedo. «No puedo prometer algo perfecto», dijo, «pero puedo prometer que no desapareceré». Ella le apretó la mano una vez, temblando, sin saber si creer o protegerse dejándolo ir. Afuera, la nieve seguía cayendo intensa e implacablemente. En el interior, algo frágil persistía. La mañana amaneció limpia y pálida sobre amarillo. La nieve de la noche a la mañana fue suavizando cada borde hasta que la granja pareció recién nacida. Rousi fue la primera en despertarse, no tosiendo ni entrando en pánico, sino con un suave balbuceo y una sonrisa que se extendió por su rostro en cuanto vio la luz. Sus mejillas ahora estaban rosadas por el calor, su respiración constante, sus pequeñas manos abriéndose y cerrándose como si estuvieran probando el día. Maya la observó durante un largo momento, sin atreverse apenas a moverse, hasta que finalmente se permitió respirar. El alivio aflojó sus hombros y una silenciosa gratitud se instaló donde el miedo había vivido la noche anterior. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la nieve les llegó justo después del amanecer. Noah Collins regresó en su camioneta y se detuvo en la puerta de la misma manera que lo había hecho el día anterior. A la luz del día, parecía incluso más joven. 22 años, delgado y de hombros anchos, con una leve sombra de barba a lo largo de su mandíbula que nunca decidía si permanecería. Sus ojos transmitían la cansada firmeza de alguien que había aprendido la disciplina a temprana edad, pero también había allí una dulzura moldeada por la pérdida y la responsabilidad. Salió lentamente, con las manos metidas dentro de la chaqueta, respetuoso del espacio en el que estaba entrando. Maya lo encontró afuera. El frío le mordía los pulmones, pero ella se mantuvo firme. Las chicas se agruparon detrás de ella, Lily sosteniendo la mano de June. Rousi se acercó mucho. Ranger se sentó al lado de Isen, atento pero tranquilo. Noé miró a los niños, luego a la granja y luego nuevamente a Maya. ¿Estás listo?, preguntó suavemente. Maya dudó solo un momento. «Ya tengo dónde ir»,
dijo. Noé parpadeó. ¿Dónde? Ella se giró levemente, lo suficiente para mirar hacia la casa. Aquí. La palabra se asentó en la nieve como una promesa. Noah siguió su mirada hacia Isen. Los dos hombres se estudiaron mutuamente, sin hablar ninguno. Ambos tenían la misma comprensión silenciosa que surge al estar de pie en uniforme, al saber lo que significa proteger algo sin que te lo pidan. Isen miró a Noah a los ojos sin pestañear. Noé asintió una vez. Cuidad de ellos, dijo simplemente. Todos. Lo haré, respondió Isen, en voz baja y segura. Noah se arrodilló a la altura de Lily, quitándole la nieve de la manga. Escucha a tu mamá, le dijo, luego le sonrió a June, quien lo miró con solemne curiosidad. Rousi tomó su guante y él se rió suavemente, apretándole la mano una vez antes de ponerse de pie. Se alejó sin dramatismo, mientras su camioneta se encogía en la distancia blanca hasta desaparecer. Nadie saludó. No lo necesitaban. La Navidad llegó silenciosamente. Encontraron un pequeño pino cerca de la cerca, con ramas irregulares pero fuertes. Isen lo llevó adentro y lo colocó cerca del hogar. Lily cortó estrellas de papel doblado con cuidadosa precisión. Lengua atrapada entre los dientes. June insistió en colocar oropel por todas partes, incluida la cola de Rers, que se movía con paciente dignidad. Rousi aplaudía cada vez que las luces parpadeaban, con la alegría escrita en su rostro. Maya ató cintas rojas a los marcos de las ventanas y colgó un manojo de salvia sobre la puerta. Murmuró una oración en voz baja, honrando a los padres que había perdido, al marido que nunca había regresado a casa y a la vida que de alguna manera había sobrevivido a pesar de todo. Esa tarde volvió a nevar, espesa y lentamente. Se reunieron junto al fuego. La habitación brillaba con tonos ámbar y dorado. Las niñas se quedaron dormidas en una pila de mantas, los guardabosques se estiraron cerca y el pecho se elevó constantemente. El mundo más allá de las ventanas parecía distante y sin importancia. Isen permaneció de pie durante un largo momento, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo más fuerte que nunca antes de la operación. Maya, dijo. Ella miró hacia arriba. No sé cómo prometer para siempre, continuó, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero yo sé elegir, y te elijo a ti, y elijo a las chicas todos los días. Se arrodilló, un movimiento poco practicado pero seguro. Permanecer. Sé mi familia. Maya se cubrió la boca y las lágrimas comenzaron a correr libremente. Ella asintió con la cabeza, con la voz quebrada mientras susurraba, sí. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, sonó el teléfono de Isen. La voz del comandante sonó familiar y firme. ¿Cómo estás? Isen miró alrededor de la habitación. El árbol, los niños dormidos, la mano de mamá apoyada en la suya. Estoy en un lugar que me permite respirar más lento, dijo. Estoy aprendiendo a quedarme. Hubo una pausa en la línea, luego una suave exhalación. Tómate el tiempo que necesites, respondió el comandante. Vuelve cuando estés listo. Isen finalizó la llamada y dejó el teléfono a un lado. Afuera, la nieve cubría la tierra en silencio. Dentro, por primera vez en muchos años, Isen Mercer no estaba corriendo. Él se había quedado. A veces los milagros no llegan con truenos o luz cegadora. A veces llegan silenciosamente, como una puerta que se deja sin llave, un fuego todavía caliente, una mano que no se suelta. Tal vez Dios no trajo a Isen de regreso a esa granja para escapar del mundo. Tal vez lo trajo allí para que un soldado destrozado pudiera convertirse en refugio, para que una viuda pudiera aprender que quedarse no es una debilidad, y para que 3 niños pequeños pudieran recordar lo que se siente la seguridad. En nuestra propia vida, los milagros a menudo parecen ordinarios, una segunda oportunidad, un extraño que se convierte en familia, un momento en el que dejamos de correr y finalmente nos quedamos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde estás mirando.
Y si crees, únete a nosotros en una oración silenciosa para que Dios te proteja a ti, a tu familia y a todos los que buscan calor en las estaciones frías de la vida. Suscríbete para recibir más historias de sanación, fe y gracia inesperada. Que Dios te bendiga y te guarde.